Muy buenas tardes, mis queridos cofrades. Sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa. Espero que esta vez sí salga a cuadro, porque luego el hermano le está moviendo algo ahí para que yo no salga y únicamente salga él. Así que Puede ser, sean sí. ustedes bienvenidos. Ahora solamente voy a salir yo. Ándale, Exacto. exactamente. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de La Corazao, en vivo desde Río de Janeiro, Brasil. Ya decimos que los envidiosos dirán que estamos aquí en la Huizachera, pero no, estamos en Río de Janeiro y estamos empezando esa transmisión cuando son ya las 20 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano, Marcelo Rangel Florencia. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa que yo te compré. Hermano, muchas gracias. Bien, pues como bien lo dices, es un programa que tú me regalaste y por eso yo salgo todo el tiempo. Pues o sí, sea, no crean hermano. que es problema de edición, sino el hermano me quiere poner siempre a mí, porque pues la neta está enamorado de mí. Hermano, correcto, pero hoy hermano. te veo muy seriecito. Mírale mi playera. Suspiria, Es que hermano. yo vengo de trabajar, hermano. Mira, Hoy te veo vengo muy de trabajar, seriecito. hermano. Entonces, si quieres, ahorita me encuero, pero Pero pues, siempre presumimos la playera que traigamos, hermano. pues y sí, hoy hermano, te pero veo ahora traigo una completa, pinche playera gris como como sin de ningún albañil. estampado de albañil. Pero hermano, el día de hoy, como raro, en este pinche Claro. programa ranchero y bicicletero, ¿no? Tenemos invitado, hermano, y ya han de haber visto y han de haber escuchado, Sí. porque ya ha de haber salido a cuadro, ¿sí? Tenemos ni más ni menos que a Jessica Gallegos, vocalista de la banda La Marrana. Jessica, bienvenida a tu programa, que no es tuyo, sino del hermano, pero te decimos que es tuyo por amabilidad. Bienvenida seas. Me quedó muy claro que es de Marcelo. No pasa Es un nada. programa del hermano. No quiero tener un programa. Está chido. Bueno. Gracias por ¿Y invitarme. un programa de rehabilitación? No, tampoco. Ahorita Oh, todavía bueno. no llego a ese extremo. Órale. Bueno, si en algún momento lo llegaras a necesitar, ya sabes a dónde acudir. Va, gracias. ¿Vale? Jessica, ¿cómo estás, Jessica? Bienvenida. Bien, gracias. Aquí estaba súper atenta a las 8 que empezara el programa, así de ya quiero platicar un poco sobre el rock. Muy bien. Órale. Punk. A todo dar, Jessica. Bueno, de antemano nosotros somos como judiciales, te tenemos bien investigada y sabemos que estás realizando una investigación que se nos hace bastante interesante, porque, bueno, al menos en lo que concierne a mi persona, creo que no hay mucho trabajo acerca de la mujer y el punk. Y tú estás realizando una investigación de la mujer y la música punk. ¿De dónde nace esta inquietud de hacer un trabajo, ¿sí? En donde inmiscuya a la mujer y a la música punk? Que sabemos que, bueno, la mujer indudablemente tiene en la música punk tiene una participación muy importante, igual y por encima de algunos otros géneros, ¿no? La mujer, bueno, podemos hablar de Patti Smith como la gran madrina se le considera la gran madrina del punk, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir al respecto, Jessica? La investigación que empecé a hacer fue por lo mismo que tú mencionas, de que no había como mucha bibliografía y referencia sobre el tema, ¿no? O sea, yo cuando empecé en realidad era solamente sobre las Ultrasónicas, que es una banda de punk garage del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, y yo estudié letras hispánicas y pues mi rama era más al análisis del discurso. Entonces lo que empecé a hacer de primera mano fue analizar su discurso, nada más el de ella sin compararlas con otra banda, ¿no? Okay. Como para darle visibilización, porque también fue como una banda que yo cuando empecé fue como, qué chido, hay unas chavas haciendo esto ya desde hace tiempo. Yo no conocía otros referentes más que los famosos, que es Patti Smith, Janis Joplin y todas estas mujeres del rock psicodélico, en la parte de Janis y en la canción Protesta con Patti Smith y el rock, ¿no? Claro. Entonces, pues básicamente fue como esa necesidad de como complementar una bibliografía que no había, ¿no?
porque yo decía, bueno, está Ricardo Arana con la de Guaraches de Ante Azul. Llante Azul, así es. Está, bueno, aquí en Cuernavaca, Morelos, tenemos a Paco López con su investigación de Cuernavaca y Claro. la escena local. O sea, tenemos a muchos, quiero decir, muchos hombres hablando sobre rock en general, ¿no? O sea, desde los 50 con el rock and roll, con estos refritos de inglés, español, que es el rock and roll, con todas las estrellas de los 50, pero ¿dónde estaban las mujeres, no? Porque Claro. de que había mujeres, o sea, eso más bien es como más bien una onda de no buscar, yo eso es lo que critico un poco en esta investigación, que se alargó, y ahorita les voy a decir por qué se alargó, eh, no busca, ¿no? O sea, porque en realidad yo ahorita en mi escritorio te puedo decir que tengo 4 libros de las mujeres que se han puesto a investigar en el rock, como que es una belleza, que es Las mujeres en el rock, su historia. De Anabel Vélez. Está bien choncho, ¿no? Y digo, no, pues entonces sí hay donde investigar, más Claro. bien. Es tardado porque te digo, a mí también me ha pasado que quiero como complementar mi investigación y no hay casi referencias sobre el tema. Que o sea, puede tener una cosa buena, que es, bueno, está chido porque es un tema nuevo o semi-nuevo y se puede aportar un montón, ¿no? Claro. Pero la otra cara es que no está tan chido porque refleja un montón de machismos y misoginias en el género rock, ¿no? Que eso también es una parte importante de mi investigación, que era de las ultrasónicas y ahorita ya la estoy comparando con el pop, específicamente con Flans, Jeans y Litzy. Entonces está muy interesante porque sí me fui como a un extremo muy diferente. Entonces estoy haciendo un análisis del discurso comparativo entre las ultrasónicas, que es toda la discografía de las ultrasónicas, que son 3 discos, que son casi como 30 y tantas canciones, y una selección musical de Flans, Jeans y Litzy. Entonces estoy finalizando como, que ha sido como arduo, porque precisamente no pensaba hacer un gran análisis, entonces ahorita ya se convirtió de algo así, ahora ya es como más extenso. Pero está bien interesante, la verdad, sí. Sí Suena encontré, interesante. sí hay varias cosas. Hay varias Sí. cosas. Oye, Jessica, ¿y tú cuál crees que es el mayor aporte de la música, de la mujer en la música? ¿Cuál crees que es como el mayor regalo que nos da la participación de la mujer en la música, Jessica? No sé si regalo, yo lo que pienso es que las mujeres siempre existieron. Se dieron a conocer más por el punk, porque el punk, pues como sabemos, es un género más abierto, más contestatario, ¿no? Y entonces es cuando las mujeres empiezan a integrarse a este círculo musical en casi todas las partes del mundo, obviamente no en todas, porque no evolucionó la música como en Occidente como en Oriente, pero más que regalo yo diría que no hay ningún regalo de parte de las mujeres, o sea, las mujeres estuvieron ahí siempre y en realidad si yo hablara de algo que aportaron es más bien como esta valentía, porque en realidad desde los años 20 del siglo XX, que es 1920, 1930, ya había mujeres haciendo música, no, quizá no en un rock como tal, porque pues el rock no se inventó casi hasta los 50 como el rock and roll y después fue evolucionando, pero sí estaba más como en el blues, en el gospel, que eran todas estas intérpretes de gospel que nadie les hacía caso, principalmente todas eran negras, ¿no? Y entonces, más bien es eso, la valentía de, pues es que no regalaron nada en realidad, y no en el mal sentido, más bien ya siempre estuvieron. Y el regalo tal vez, si yo permitiera decirme eso, es como la valentía, ¿no? Porque precisamente varias décadas después yo estoy escribiendo y otras están escribiendo sobre el tema, ¿no? Y es poco, ¿no? Porque no muchas personas están escribiendo sobre rock de mujeres, ¿no? Entonces, más bien como que eso, o sea, las mujeres siempre han existido. Yo creo que es un mito que dicen que, como los festivales que dicen, no, es que no hay mujeres, o sea, ¿de dónde agarro? O sea, sí hay mujeres haciendo música. Claro, Más bien son medios perezosos o no sé qué pasa, o sea, bueno, sí sé qué pasa, tiene que ver mucho con el patriarcado y todas esas cosas, la misoginia que hay, los roles de género,
que dicen que las mujeres pues no hacemos música, pero bueno, pues no sé dónde, en qué época viven, pero pues yo creo que en pleno 2020 y con una pandemia encima ya todo es posible, ¿no? O sea, no creo que sea tan imposible que una mujer esté haciendo música, o sea, pues eso. Ok. Y además también la mujer, bueno, ahorita está haciendo, dices tú, en este 2020, está siendo protagonista ya, porque hay que recordar que hace tiempo, vayámonos a la década de los 80, por ejemplo, eh, dentro del rock, la mujer era únicamente vista como groupie, Así ¿no? es. Desafortunadamente, y bueno, y ahí también hay un documental muy bueno, por ejemplo, en el género del metal, ¿no? Que este documental de Sam Dunn, ¿no? En donde incluso entrevistan ay, se me fue ahorita el nombre, ¿no? Que es conocida como la mayor groupie que anduvo con Jimi Hendrix, con Robert Plant, todo esto, y ella habla acerca de su experiencia como groupie, ¿no? Que es lo que ellas perseguían en ese momento, ¿no? Y cómo ve en la actualidad la participación de la mujer dentro de la escena. Entonces, el punk creo que desde hace muchas décadas le ha dado un lugar a la mujer, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas, al menos desde mi perspectiva, es que la mujer comienza como a hablar un poco de la problemática de la mujer, ¿no? O sea, empieza a hablar más de estas cuestiones de misoginia, de estas cuestiones machistas, de la violencia que existe hacia la mujer, ¿no? Más adelante, por ejemplo, comienzan a hablar ya sobre los derechos de la comunidad lésbico-gay, ¿no? Y también son las mujeres, en muchos casos, quienes comienzan a levantar la voz a través de la música, ¿sí? Hablando de estos temas y dando a conocer a, a, a las masas cuál es el pensamiento de la mujer. Sí, pues más bien tiene que ver con el contexto. Yo creo que en Estados Unidos también tiene que ver mucho con en dónde nos encontremos y desde dónde Claro. hablemos, ¿no? En Estados Unidos, que es como la cuna de muchas cosas, e Inglaterra igual, ¿no? Que son como Sí. los dos países que más música han aventado al mundo. El punk sí es como el que le da como el empuje a las mujeres de que empiecen a hacer como lo que ellas quieren hacer, ¿no? O sea, que empiecen a hablar sobre temas de libertad sexual, de libertad de género y todas esas cosas de discurso de género, porque también tiene que ver con el feminismo. El feminismo empieza por los 60s, más o menos mediados de los 60s, y en los 70s empieza de lleno la primera ola del feminismo. La primera ola del feminismo se enfoca sí en una libertad sexual, pero también empieza a meter como el discurso de los derechos civiles. Claro. Entonces, tiene como mayor fuerza, sí, es un feminismo fuerte, pero también tiene como otros temas, toca unos temas más como del racismo, de la misoginia, pero todavía no se logra hablar como de todo lo que vendría después en los 90s, que es como el Riot Girl y todas estas cuestiones de género y de libertad que tal vez sí vivían, obviamente, porque ellas también, las de los 70s, pues obviamente por eso se alzaron, ¿no? En armas, por así decirlo. Claro. Pero pues también tenemos que ubicarnos en la época, ¿no? O sea, que la misoginia y el sexismo ha existido en todos los ámbitos, no nada más en la música, pues ahí está, ¿no? En los 70 sí empieza como un cambio súper radical en muchos aspectos, en el proletariado, en el racismo, incluso muchas mujeres dedican su vida, y esto lo digo más porque muchas mujeres afrodescendientes, Nina Simón, muchas como de esa rama empiezan a enfocar su carrera no tanto en una onda hablada de género, de soy mujer y mírame, escúchame, más bien como de soy negra, soy mujer, escúchenme, porque aparte de que soy mujer, soy negra. O sea, Claro. tengo como Claro. toda esta cuestión racial, de género,
que me impide ser lo que puedo ser, porque tú no me dejas, ¿no? O sea, entonces se enfocan más en eso. Ya después, pues empiezan como los demás, que es en los 90s, que es el Riot Girl con Bikini Kill, con todas estas bandas más libres, bueno, antes los 80s con estas bandas como Joan Jett como el rock Sí, un poquito más pesado, ¿no? sí, Pero ya es como en los 90s cuando empieza en la música a verse como un poquito más de discurso de género realmente en la música. No digo que lo anterior sea malo, claro que no, o sea, más bien digo, hay como etapas, ¿no? Son etapas que obviamente son contextuales, son de donde vivas, ¿no? O sea, siempre hay que fijarnos en esas cosas, desde una observación interseccional, que es como de raza, género, y todas estas, y clase, ¿no? claro. Entonces, casi siempre que se hace, yo creo que casi siempre que se hace una crítica y un discurso, tenemos que fijarnos como en estas cosas, ¿no? Y bueno, eso, o sea, las mujeres en los 70 siempre van a ser un parteaguas Sí, para la expresión de la mujer, pero yo, pues, la verdad es que creo fervientemente que desde hace mucho tiempo atrás ya estaban, ¿no? Que las silenciaron, sí, que incluso hay mujeres que no las conoces, porque, por ejemplo, Elvis Presley, cuando empieza en los Estados Unidos, se refriteó un montón de canciones que compuso Big Mama Thornton, que es una negra impresionante que fue de las primeras en tocar guitarra eléctrica. sí. Y cuando salió Elvis Presley se la comió. Fue así como de, ah, ese hombre está guapísimo y sus movimientos me encantan y ya, vaya la negra porque soy Órale. racista, ¿no? Y es Entonces blanco. están todos, y es guapo, es blanco, es norteamericano, ¿no? O sea, y están todas estas cuestiones que a veces no vemos, ¿no? Porque decimos, no, pues, o sea, Elvis Presley es súper chido, que la neta es que no le niego el talento, pero hay Claro. muchísimas cosas atrás, ¿no? O sea, hay otra historia, no nada más es decir que Elvis Presley era muy chido y porque, pues sí, era chido, pero Oye, Jessica, ¿y cómo es que llegas acá al rock de los ochentas? Vamos no al rock, más bien al movimiento de los ochentas, con Flans, con estas chavas, con Pandora, ¿no? También era otro grupo, y eran como bobas, su música era como boba. ¿Cómo es que llegas en toda esta investigación a aterrizar por ahí de los ochentas con Flans, por ejemplo? anteriormente había pensado en meter, además de Flans, Litzy y Jeans, a Gloria Trevi, a Pandora, a Mecano y no me acuerdo quién más, pero era mucho. O sea, si de por sí comparar 30 canciones con 15 más, Claro, ya es un lío, comparar más era más complicado, ¿no? Y aparte a veces saltaba el contexto y no, ¿no? Lo empecé a comparar porque me di cuenta que tenían muchas similitudes en cuanto al contexto geográfico. Las dos bandas o las tres bandas son de la Ciudad de México y sí, tienen unos años de diferencia. Las Jeans son de los 90s sí, como con las ultrasónicas y las Flans son como de los 85, del 83 al, creo que, bueno, todavía siguen, ¿no? eso Pero sí, la época en la que empezaron fue como del 84 al sí, 89, que fue como el boom, ¿no? sí, Entonces, lo que hice fue como comparar más bien las voces que hablan, o sea, las enunciadoras. O sea, desde dónde hablan, las ultrasónicas componen toda su música, que eso también es otra cosa muy, que es lo que, como una de las hipótesis de mi tesis, que es importante que las mujeres escriban su música y que sí, otros no se las cuenten, ¿no? claro, En cambio, las Flans y las Jeans, la mayoría de su música se les escribían los productores o compositores, ¿no? sí, sí, Y en realidad cuando investigas su música o cuando la analizas más a fondo, hay como estos tópicos todavía muy marcados del amor es sufrimiento, el amor sí, es sí, castigo, el amor es tóxico, ¿no? sí, Pero también me di cuenta que en el discurso del punk también está, ¿no? O sea, también claro, no, o sea, eso yo pensé que no iba a pasar, pero también eso es otra cosa de investigar a fondo un discurso, como lo que pasó con Molotov, ¿no? Que dicen, bueno, no me los toquen porque son rockeros y estaban haciendo su chamba. Y es como de, ok, está chido, sí, pero pues
está chido también dar una discusión, ¿no? O sea, no Claro. porque tu rockero favorito sea el mejor de la vida, no va a tener como un discursillo ahí medio rarillo, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. yo también acepté que también mis influencias, que es las ultrasónicas, sí tienen como un discurso medio a veces, no misógino, porque en realidad no, sí tienen como algunas canciones en donde se les va la pata, ¿no? Pero es Ajá. normal, o sea, más bien es como esta onda de, bueno, pues tan siquiera ellas escriben su música y están conscientes de eso o no, porque la escribieron en el 90 igual, pero las flans no. Entonces también comparo esta onda mainstream contra lo Sí, subterráneo, ¿no? O sea, es como, me quise ir como al extremo justamente por eso, exacto. Sí, sí, sí. porque las ultrasónicas es un contexto subterráneo, incluso ellas ya no tocan desde, creo que hace como 9 años, 10 años, no me acuerdo cuándo fue la última vez que las vi, creo que en el 2010 fue la última que las vi, y las flans siguen haciendo en vivos, incluso ahorita en la pandemia por YouTube, ¿no? Ya están ruquillas y está chido, la neta, pero pues más bien lo que vende es eso, o sea, su Claro. discurso es súper vendible a pesar de que digan tantas cosas, ¿no? Incluso pero las ultrasónicas no. Entonces, eso es lo que me interesaba como también de analizar un discurso de esa, como diferencia, que tenían esas diferencias. Cuando hablas, Jessica, cuando hablas de que a las ultrasónicas se les va la pata, ¿a qué te refieres? Tienen, me refiero a que las ultrasónicas, más bien, cuando yo empecé el análisis de esta investigación, yo pensé que no iba a haber, o más bien que su discurso iba a ser totalmente feminista Claro. y que iba a ser súper empoderador, ¿no? Pero hay algunas canciones donde digo, uy, no sé por dónde irme porque todavía, o sea, lo que yo estoy discutiendo de las flans, de estos roles de género todavía impuestos, de que Claro. la mujer espera al amado, de que incluso aunque no aunque no la ame, le ruega, cosas así. En algunas Sí, canciones, muy pocas, eso es importante decirlo, todavía las ultrasónicas mencionan como ese tipo de discurso heteropatriarcal, del amor romántico y todo esto. A eso me refiero en que meten la pata. Pero Claro. sí hay que aclarar que las ultrasónicas realmente tienen un discurso que puede parecer muy fácil, o sea, muy fácil y digerible, y que pues el punk siempre se ha caracterizado por tener un discurso muy sencillo, claro. solamente dice lo que hay, ¿no? Lo que es. Entonces ellas cumplen con eso y realmente tienen un discurso muy empoderador en cuanto a la juventud, en cuanto a la mujer. No se empieza, pero ellas hablan de sexo, empiezan a hablar de drogas y de alcohol y de muchas cosas que podrían ser catalogadas para los hombres nada más. Entonces ellas como que lo agarran y dicen, bueno, yo también puedo escribir sobre que me empede un día y no por eso, voy a dejar de ser mujer o me importa poco que digan que solamente los hombres se empedan porque yo también puedo hacerlo, ¿no? Sí, Eso es de lo que hablan ellas, ¿no? Entonces, más bien por eso digo que meten la pata, pero súper mínimo. O sea, eso también me alegra porque realmente esa era como mi hipótesis, es decir, es que este discurso no es que sea mejor que el otro, porque yo no estoy claro. diciendo que las flans o las jeans o Litzy sea mejor o peor que las Claro. ultrasónicas. Yo me enfoco más en una cosa lingüística desde el hablante, desde el enunciador, desde dónde se habla, porque estas voces femeninas de las flans en realidad no son ellas, o sea, son voces de autores, de compositores que dicen lo que quieren vender, porque si no fuera así, entonces las flans no hubieran nunca triunfado y pues hubiera quedado como una banda más, ¿no? Así como de, ay, qué hueva, ¿no? Estas morras no Sí, venden, sí, ¿no? claro. Entonces, por Muchas eso. veces estos autores son hombres, Muchos autores ¿no? son hombres y la mayoría de las flans son hombres y de las jeans igual, ¿no? Y la de Litzy, que solamente comparto una canción de Litzy, que es una ex integrante de jeans, es una mujer. Pero aún así sigue habiendo un discurso heteropatriarcal, ¿no? Entonces, eso también es importante de mencionar, que muchas mujeres venden este discurso,
pero ni siquiera es porque así lo quieran, es vendible, ¿me entienden? O sea, es Claro. como Sí, sí, sí. algo que se vende y que ahí está, ¿no? O sea, es disponible. Por eso perduran estas canciones, por eso las seguimos escuchando en la radio. Ayer venía en la noche de cenar y pasaron una de Flans que se llama Me gusta hacer sonrisa o algo así, que es una de las que discuto y digo, no manches, o sea, es obvio que sigue este discurso en el imaginario cultural, musical, y en cambio en las ultrasónicas pues ya no las pasan en la radio. Desde yo creo hace 10 años las ultrasónicas ya no las pasan en la radio a menos de que se las pidas a Hugo Tenorio o algo así, ¿no? Pero, o sea, no es comercial. Su discurso no era vendible porque era justo esta onda de la mujer empoderada que quiere salir a fiestear sin que su novio lo esté molestando y cosas así. Entonces, pues no me interesa como público, ¿no? Oye, No la, Jessica, ¿y desde cuándo te empezó a llamar la atención la música? ¿Tu papá le gustaba la música? ¿Tu mamá? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la música? ¿Igual te gustaba Flans, a lo mejor? ¿Te gustaba toda esta onda? No, en realidad, o sea, en mi casa no había, o sea, sí, mi papá escuchaba música de los 80s en inglés, todo este rock y balada en inglés, pero así como que sean mi familia música o cosas Ujú. así, no. O sea, en realidad fue como un gusto, ¿cómo se diría? Aprendido en la prepa, o sea, en los 16 años que empecé con Fake Femina, Sí, empecé a interesarme más por la música, ¿no? Precisamente porque descubrí que el punk era como una salida, ¿no? Una de puedo decir lo que yo quiera con mi grupo de amigas y está chido, ¿no? O sea, nunca me imaginé que podíamos ser una banda de verdad porque no lo pensaba como tal, pero sí fue a partir de la adolescencia pubertad. órale. No hay como historial en mi familia de que haya músicos y eso, no. O sea, más bien fue como una salida de mí, o sea, como de decir, quiero hablar de algo y lo voy a hacer mediante esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, vamos, la necesidad fue precisamente decir algo, es decir, subirte a un escenario a decir lo que tú querías decir, ¿no? O sea, valiendo Sí, madre. sí, en realidad fue un escape, o sea, fue así como de, aquí hay una plataforma en donde sé que me di cuenta más bien que puedo hablar de mis problemas o de mis inquietudes, siendo obviamente adolescente, y pues funcionó muy bien, ¿no? Porque era como de, ay, qué chido, tengo una banda, ¿no? Pero tampoco en ese momento me había dado cuenta que no había banda de mujeres, ¿no? O sea, yo no conocía absolutamente nada de la escena musical en Morelos, o sea, estaba muy chica. Y fue cuando empezamos a tocar más como en lugares, en el Rincón de María, en el Aloha, como en esos lugares más locales que empecé a decir, güey, pues no hay nadie como, o sea, no como nosotras, sino no hay nadie como mujeres, o sea, ahorita ya no hay, o sea, hubo tal vez, ¿no? Pero las metaleras, que fue como, como que más la escena en donde hubo mujeres que tocaron en Morelos, pero pues Sí. ahorita ya no, o sea, hace 10 años que empezamos, no quedaba más bien que hicieran punk, mujeres que hicieran punk, porque hay muchas mujeres que hacen como fusión, jazz o cosas así, pero Sí, sí. no había punk. Entonces, por eso sí, o sea, yo antes decía, ay, pues está chido tener una banda, pero no me daba realmente cuenta del papel que estaba jugando yo como vocalista y que mis compañeras también estaban como representando. O sea, no era consciente hasta que me metí de verdad a la escena musical en Morelos. Fíjate que tocamos, coincidimos en el Cervantino, yo con una banda, tú con Fake Femina, y a mí me llamó la atención mucho el recibimiento que ustedes tuvieron. Yo creo que ustedes se llevaron la noche. Fake Femina fue la banda más, que al menos yo vi, que más se le acercó a la gente, que causó un impacto. ¿Cómo lo sentiste tú, Jessica? Era yo creo que era uno de los primeros escenarios grandes en donde tocábamos. Estábamos nerviosas porque decíamos, es que ya, o sea, salir de tu estado siempre es difícil, ¿no? Que es lo que le critican mucho a la escena emergente de Morelos, ¿no? Que qué chido
que pues tocas en tu lugar, en tu Cuernavaca y todos te aplauden o todos te lamentan, ¿no? Que también está chido, ¿no? Porque al fin de cuentas es público. Claro. Pero ya salir como a un festival más grande, ¿no? Aunque fuimos a un escenario un poco más pequeño a comparación de todos los eventos del Cervantino, pues ya implicaba como un compromiso. Entonces, pues sí, o sea, nos preparamos sí mucho, o sea, sí, yo sí me metí a clases de canto, aunque sea como para que no se escuchara tan desafinado. Las demás hicieron su parte y creo que siempre nos había pasado que la gente sí nos recibía bien dentro de lo que cabe, porque vuelvo a lo mismo, siento que el punk a la gente le da como no sé si a todos, pero les da como yo también puedo, ¿no? O sea, Sí, sí, claro, sí. o sea, como que ellas, o sea, nosotras nos subíamos y como que la gente siempre nos decía así como, ay, qué chido, yo también quiero, yo también quisiera, ¿no? O sea, Claro, y eso estaba chido porque al fin de cuentas era como un poquito el propósito claro, sí, de la banda, de decir, nosotras somos unas chavas que empezaron haciendo algo de juego y pues se convirtió en esto y qué chido y también si alguien quisiera hacerlo también puede, ¿no? claro. Eh, entonces, pues eso, o sea, como que el Cervantino fue como algo que abrió puertas a la banda y también que cambió muchos planes porque fue en ese momento en donde se salieron 2 integrantes y metimos a Yoali y después Sí, nos empezaron a caer más proyectos, ¿no? Entonces sí fue como, pues sí, un salto, por así decirlo, más grande Importante. de lo que estábamos haciendo antes del Cervantino y después del Cervantino. Pues, ¿qué les parece, mis queridos amigos? Si vamos a ver un video precisamente de Fake Femina. Esa rolita en vivo desde una tocada que se llamó Buddha's Garden. Sí, y el tema se llama Tiburón y lo estás viendo y escuchando aquí en el Acorazado.
ahí está, Tiburón con Fake Femina, desde el Buddha's Garden, este toquín hecho por los amigos imaginarios, que también ya dejaron de hacer toquines Pues sí, por la hermano. cuestión de la pandemia. Creo que hicieron uno con All Wave. No sé si fue dentro de Amigos Imaginarios o tienen Ok. como... Ese creo se que llamó otra. la escena Pesta, ¿no? No, ¿Puede apenas ser? en mayo hicieron, no sé si son ellos o más bien son su sello de grabación, una onda así. Sí, sí. Hicieron algo con All Wave en mayo, Ok, que es la banda de esta chava de Yoli. que toca el Sí. bajo con ustedes, con la marrana. Ujú. Muy bien. Cuéntanos un poco de la marrana, Jessica. La marrana, pues después de que se acabó Fake Femina, Yoali y yo y Jessie empezamos como a planear más que un proyecto musical, fue como algo para hacer cosas, ¿no? Ok. Queríamos hacer como, y las hicimos, o sea, empezamos como a tocar un poquito, no DJ, más bien como selecciones de música, o sea, lectores Sí, de sonidos en varias fiestas, las tres como Jessie siempre le ha gustado mucho esto de ingeniería de audio sí. y ella como que nos ayudaba mucho como a ver si estábamos como si sonaba y todo esto, ¿no? Y yo, Ali y yo como que teníamos como una selección musical. También teníamos como proyectos juntos, ¿no? O sea, como de sesiones de feminismo, cosas así, ¿no? O sea, teníamos Sí. como muchas cosas en común y empezamos a hacer como a partir de algo que escribo yo en el 2017, que se llamaba La marrana más grande del mundo, que era como un poema, tipo poema. Sí, Les dije, hay que armar una canción con esta letra y hay que ponerle La marrana más grande, pero está muy grande claro. el título. Entonces, pues hay que abreviarlo y hay que, pues hacer algo, ¿no? Entonces empieza como desde ahí, que justo es la canción que grabamos, que antes era un poco más lenta, después ya la hicimos un poquito más rápida y tiene la letra igual fragmentada, no es del poema real, no es del poema Sí, original, se adecuó como a la canción. Y pues estamos así haciéndolo súper a nuestros tiempos, porque las tres pues tenemos muchísimas cosas que hacer, no muchísimas, pero sí de repente no coincidimos. Ahorita yo, Alice, se fue a vivir a Ciudad de México, Jessie va. también está estudiando una ingeniería y pues yo también estoy en mi trabajo y de repente no coincidimos en tiempos. Ahorita vamos a sacar, más bien no, a terminar de grabar otra canción y Órale. estamos como en la producción igual de otras canciones para grabarlas. Las estamos grabando nosotras, así como súper caseras, y ya a ver qué viene después, ¿no? O sea, Órale, chingón. en realidad nos pensábamos como un grupo virtual y después se nos cumplió con la pandemia. Claro, Dijimos, ok, somos visionarias. No queríamos Claro. empezar a tocar en vivo y ya después pasó la pandemia y dijimos, bueno, pues de todos modos estaba en nuestros planes no claro. tocar. Sí, pero pues ahí va el proyecto a Y su la tiempo. temática va muy relacionada con lo que hacían con Fake Femina, porque con Fake Femina tenían algunas canciones. Por ejemplo, había una que a la gente le gustaba mucho, ¿no? Y se las pedían mucho. Yo nada más las vi una vez en vivo, las vi en el pit una Ujú. vez y al menos en mi experiencia fue la primera vez que vi una banda de mujeres que hacían música y la hacían bien. Sí, porque sí, mira, en la década de los 90 al menos, lo que a mí me ha tocado vivir, el primer grupo de mujeres que vi era una banda, tú te acordarás, hermano, que era La Liberación de Eva, Sí, claro, tocamos juntos. que eran tres chavas y Sí, un sí, chavo, ¿no? Que tocaba sí, los sí, teclados. Era guitarra, bajo, batería, perdón, eran cuatro chavas, y la cantante y el tecladista, ¿no? Y sí, tocaban, bueno, sí, sí tocaban, pero vamos, ellas empezaban como a abordar temática como el aborto, pero ellas estaban en contra del aborto, sí, sí, ¿no? mejor de una canción. Sí, 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 que empezaba cómo no. con el mami, no, No. ¿no? Sí, Y luego también hacían canciones que eran en contra de las drogas, ¿no? ah, sí, sí. Entonces era todo, vamos a No, decir, no eran era todo, cristianas. eran cristianas, exactamente eran cristianas. Exactamente. ¿Sí? Y posteriormente de la liberación de Eva, vamos, estoy hablando de bandas netamente conformadas por mujeres, salvo esta que era un integrante hombre, pero la siguiente banda que era netamente de mujeres fue Mar de Lluvia.
Sí, Mar de esa sí ¿no? lluvia. era. Sí, Que sí, era sí. una banda de, ellas se autodenominaban como black metal, ¿no? En esta Sí, sí, banda sí. tocaba Mireya Mendoza, hoy cantante de Driven, ¿sí? Sí. Y, ay, ¿cómo se llamaba la baterista? Se me fue ahorita su nombre. Oh, Yo, bueno, yo, yo entrevisté a esta Mireya, se uh-huh. llama, también Sí. se me fue el nombre, y Mireya Mendoza. a otra que apenas hablé con ella por aquí, bueno, igual, porque yo en realidad, Marisa Salgado se llama. Ella era la guitarrista. Ella era la otra no la ubico bien, pero sí, o sea, a ellas sí las medio ubico, obviamente no me tocó, porque pues no son mi época, yo Claro. soy de los 90 y tantos para arriba, pero a ellas sí las ubico y sí sé que fueron como una de las pocas mujeres que estaban en los 90 aquí en Claro, Morelos. pero vamos, tocaban, yo creo que algo que yo siempre he admirado de las bandas, no importando si son hombres o son mujeres, es que se atrevan a subirse a un escenario. Yo creo que todos en un primer momento, pues subimos a hacer un Pinche pinche ridículo. desmadre, no el ridículo, si tú quieres. Pero cuando veo a Fake Femina, veo una banda de chavas que sí saben tocar, que traen incluso un show preparado, Claro, sí, sí, sí. ¿no? O sea, hay una diferencia muy marcada, Sí, ¿no? En ese sentido, y ese día yo me acuerdo que estaba la gente brincando y les pedían la canción de puta. sí, Sí, sí. sí, fue una de las primeras, o si es que no es la primera que sacamos, se llamaba Putas, justo como esta reiteración de la palabra, como de apropiárnosla, ¿no? Que ya no fuera ofensiva si yo la Claro. digo, ¿no? Exactamente. Fíjate que a mí se me hizo bien interesante porque, digo, puede sonar, digo, la palabra puta, ¿no? Dicha por mujeres, o sea, de pronto era, yo iba con una amiga, ¿no? Y casi, digo, y está muy loca la chava esta, pero eh, decir, ¿por qué cantan puta? Bueno, pues, quién sabe, ¿no? Pero a mí se me hacía interesante porque, digo, el puta yo no lo veía más, no lo veía como una ofensa, como una falta de Claro, respeto, sino lo veía sí, ¿no? incluso como una cuestión hasta incluso cachondona, Sí, ¿no? De decir puta, no en el sentido peyorativo, Sí, sino en este claro, no. sentido erótico incluso. Yo creo que depende desde dónde lo escuches. Nosotras empezamos a hacer como este tipo de canciones, incluso la de Tiburón también, que habla sí, de claro. drogas y de la autoridad y entre otras que tenemos como de protesta, por así decirlo, de lo que no nos gusta. La de putas fue precisamente para quitarnos como esta carga ofensiva, porque cuando nosotras la cantábamos quizá no era ofensivo para ti, ¿no? Hasta dices, bueno, lo agarraba como una onda cachonda, pero cuando te lo dice alguien que no conoces, que vas en la calle y te gritan pinche puta o alguna ofensa de ese modo, incluso la canción cuenta una historia. Obviamente no la percibe la gente cuando lo estamos tal vez interpretando en el escenario, pero ya que la analizas, yo que pues obviamente tengo la letra y que incluso está en mi tesis, cuenta una historia de varias mujeres que van caminando y que las agreden sexualmente, que las violentan. Unas son una pareja de lesbianas, unas son unas prostitutas, otras son mujeres en la vida común, ¿no? Que las violentan tanto que ya, pues si les dices puta, pues Ya es ya lo no de menos. sorprende, ¿no? Claro, Entonces lo que queríamos hacer es como reapropiarnos estas palabras con sentido peyorativo y decir, quitarles como esa fuerza de ofensa y decir, pues yo con esto me voy a defender. O sea, en realidad, que tú me digas puta ya no me ofende, porque en realidad es tu perspectiva, ¿no? Por eso te digo, tal vez para ti cuando nosotras lo cantábamos, que qué bueno, porque ese era justo lo que queríamos, una de las cosas que queríamos como reflejar, esta onda de que pues la palabra ya ni siquiera es que ofenda, ¿no? O claro, sea, ofende cuando hay alguien con una intención mala y grosera misógina y violenta que te lo diga, porque también hay circunstancias
en donde se pronuncia que duele, ¿no? O sea, como todos los feminicidios, cuando se ha pronunciado, cuando se usa esa palabra para denigrar a las mujeres y para violentarlas o hasta para asesinarlas, ¿no? En ese Claro, sentido, obviamente, la palabra cuando se usa es súper ofensiva, ¿no? claro, Pero nosotras queríamos también como decir, a ver, o sea, ya no quiero que me sobajes de esa manera, ya no quiero que tengas el poder sobre mí, sobre mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo es este y me uno a todas las personas, más bien mujeres, que han sufrido de esta violencia. Incluso muchas mujeres también nos rechazaban esa canción porque las incomodaba, ¿no? O claro, sea, sí nos dijeron así como, ay, pero ¿por qué nos dices putas, no? Y es como de, no, pues no es el sentido, o sea, digo, claro. pero también está bien esa reacción. En realidad las reacciones que nos cayeran eran buenas, no era porque era como experimento siempre que nos subíamos a tocar, a ver qué va a decir la gente ahora, ¿no? O a ver qué va a pasar, ¿no? Pero precisamente esa canción es como una protesta, ¿no? Un poco satírica, porque cuando la tocábamos hacíamos como gemidos o cosas Sí, así, sí, sí. como a propósito. O sea, no era como de que en realidad a mí me excitara cantar putas, ¿no? O sea, era como una onda satírica reflejando como todo este humor que la música puede tener. Y así lo reflejamos en varias canciones, en la de Tiburón que acabas de poner igual, ¿no? O sea, son canciones que reflejan cosas súper comunes, ¿no? Que las puedes hacer canción y pues que al final de cuentas están chidas y dejan como un propósito, ¿no? Creo que lo importante de nosotras, o al menos de lo que yo quería reflejar, era que no nada más quería hacer música para subirme a tocar, quería hacer música porque el discurso me interesaba, porque quería que la gente se llevara algo, no sé, o sea como que desde esa perspectiva, ¿no? Como del lenguaje. Oye, Jessica, y ahora que nos comunicamos, que te mandé el mensaje, me di cuenta que había una plática ahí de antaño, ¿no? Me di cuenta que esta entrevista la habíamos postergado cuando nosotros empezamos a hacer el programa y tenía que ver con que nos platicaras el motivo por el que se deshizo Fake Femina. No sé si te acuerdas, pero No me bueno, más allá acuerdo. pero estuvimos en pláticas, ¿no? Si te acuerdas que estábamos ahí invitándolas a ti, a Sí, sí, Jessie sí. y a Yoali. Y entonces, pero fíjate que a mí me parece que fue de las bandas que más proyección pudieron haber tenido en Cuernavaca y que pudieron haber sido lanza de muchos más proyectos. Fue una lástima, ¿no? Que dejaran de tocar, ¿no, Jessica? No sé cómo lo veas tú. No, sí, yo a mí todavía hasta me cuesta decirlo, ¿no? Porque yo sé que el proyecto tenía mucho potencial. O sea, no era como que justo nos acabamos cuando empezamos como a subir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que cada quien tiene una perspectiva diferente de las cosas Claro, y en realidad yo creo que fue malentendidos de varias partes que pudieron solucionarse en el momento y que obviamente ahorita ya ni al caso. Pero lo importante fue que también este proyecto de Fake Femina abrió como puertas también a otras chavas para que empezaran también como a tocar, ¿no? Y yo creo que cuando algo se termina en el momento es el momento justo para que acabe, ¿no? Obviamente lo entendí como unos años después, claro, porque yo también pues quería seguir tocando, quería seguir en el proyecto que fue además el primer proyecto en el que estuve y uno en el que puse muchísima historia también de mi vida, también con mis compañeras. Era como un claro. proyecto más, como personal, ¿no? O sea, no nada más era una banda y ya, ¿no? O sea, sí era como un proyecto más, como sí, como emocional, como que reflejó muchas partes de mi vida, de mis inquietudes, y creo que de las demás también, ¿no? O sea, de las demás todas estábamos chicas, o sea, teníamos casi todas 16, entre 16 y 18 años, y Claro. pues también crecimos juntas, ¿no? Y después que se acabe ya adultas, estúpidamente, pues sí, sí, Exacto. obviamente sí es triste y más triste porque éramos la única banda de mujeres que tocaba punk en Morelos. Entonces, cuando se acaba eso es como de, bueno, está chido
y ya, ¿no? Pero entonces yo desde que estaba en Fake Femina ya había empezado a investigar esto de las ultrasónicas y todo eso. Sí. Y pues de alguna manera también le seguí en la investigación, en la teoría. O sea, en ese aspecto no he estado tan alejada de la música, por así decirlo. Claro. ¿Y de qué manera afectó este rompimiento con Fake Femina para posteriormente querer seguir tocando? Es decir, hablas de que tuvieron como una, vamos a decirlo, como una probadita, ¿no? De lo que es comenzar a subir, comenzar a tener la buena respuesta de la gente. Eso siempre motiva muchísimo a las bandas, ¿no? ¿Qué tanto el hecho de haber terminado, nos platicas que sí te afectó, te costó trabajo digerirlo, pero qué tanto esto hizo que te dieran más ganas de seguir haciendo música, seguir escribiendo letras, ¿no? De hecho, más adelante vamos a escuchar a La Marrana, ¿no? Y escucho yo unas letras un poco más trabajadas, incluso más punk, o sea, letras un poquito más. Sí, Fake Femina era, o sea, lo queríamos encajar en el género punk, pero también le metíamos mucho rockabilly, le metíamos, incluso en la última canción que se llama Nina, que fue la última que sacamos, que compusimos más bien. Esa canción es más blues, con super combinación de varios géneros, rock, nada que ver con punk, en realidad no es nada punk. Y queríamos como también dar como ese paso como al otro lado, o a otro, no al otro lado, sino como a otro cualquier lado, de hacer música diferente, ¿no? Y funcionó, pero fue cuando bye, ¿no? O sea, fue así como de, ya no, o sea, por aquí no era. Y justo cuando se acaba Fake Femina, en realidad a mí sí me super dolió muchísimo. No podía, en realidad no tenía ganas de hacer nada después de eso porque decía, pues no, o sea, como te menciono, para mí era un proyecto muy emocional y muy, como personal. Y cuando se acaba, en realidad sí fue como un duelo, una pérdida que sí tuve como que tomarme mi tiempo para ese duelo, ¿no? Que es Claro, como cualquier pérdida de algún tipo, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, en realidad unos años o unos meses después, pues retomé como varios proyectos que tenía, mucha gente me empezó como a buscar para que como que colaborara en algunos coros de sus canciones y estaba padre, pero yo siempre, o sea, mi mentalidad siempre ha sido que si voy a hacer algo, lo tengo que hacer porque me resuena, o sea, como que va conmigo, como que con mis, pues sí, como con mi política que yo me he forjado, ¿no? Y es justo en estos temas de género, justo en estos temas como de la mujer en la literatura también, porque pues yo también mi otra rama de investigación pues es la literatura y pues también en el rock. Y pues eso, empecé a hacer esta investigación que ya lleva unos añitos porque le he metido mucho. Me he tardado también más porque he conseguido libros que apenas acaban de salir, por ejemplo, este libro que es La venganza de las punks. Órale. Es de una ex música de Inglaterra que hace un recorrido del punk en Occidente y en Oriente también, que es como de Poliesterón a Pussy Riot, ¿no? O sea, hay temas que no había hace 3 años que después empezaron a salir más publicaciones, yo creo que por el momento de destapadera del Me Too, del el discurso de género, que empezó a ser un poquito más mediático, también de Pussy Riot, que está acá, disturbio público, que son como varias cosas que yo conseguí ya después de años, ¿no? Y que esto lo estoy metiendo ahorita de plano porque me está dando la vida, ¿no? Me está dando el tiempo y que no lo entregué antes. Entonces, pues en eso estoy, eso es lo que ahorita, obviamente extraño mucho tocar, o sea, no, o sea, una de las cosas que yo más disfrutaba era estar pues arriba, o sea, tocando, cantando y pues alocándome, porque eso me gustaba mucho. Claro. Y ya, ¿no? Y tener a la gente aquí. A mí no me gustaba que estuvieran sentados o cosas así. Pero bueno,
¿no? O sea, eso es lo que más extraño, pero me complemento un montón con la literatura que estoy como adquiriendo y la que he adquirido conforme ha pasado el tiempo. Ahora, una de las preguntas que nosotros generalmente le hacemos a nuestros invitados, que es la pregunta de los 64,000, es acerca de la escena en el estado de Morelos. Mucha gente dice que no hay escena, que jamás ha habido o ha existido una escena, ¿no? O que si existe una escena está toda fragmentada. ¿Cuál es la opinión de Jessica como músico acerca de la escena en el estado de Morelos? Bueno, yo creo que en la canción de Idiota de Fake Femina damos como una crítica a una parte de lo que se llamaba escena cultural y musical de Cuernavaca, en la cual si no he estado muy de acuerdo nunca, tampoco, como ustedes bien decían, a veces dices cosas y luego te arrepientes porque la gente luego Sí. no es constructiva en lo que hace. Y también en la de La Marrana doy una crítica con enojo de esta onda del discurso de las bandas, no sé si todas, o más bien no quiero decir que todas, que no tienen un discurso como tal en realidad. Me refiero a un discurso comprometido, o sea, siento que algunas bandas solamente tocan porque quieren tocar y se quieren sentir como muy famosillos Sí, sí. o tienen una banda porque saben hacerlo y porque eso les ha tocado y lo disfrutan. Y está muy chido, por esa parte, musicalmente hablando, yo no discuto nada, o sea, hay músicos virtuosos y qué padre, y su escena musical en Morelos está chido, fragmentada o no, pero lo que sí, con lo que yo no puedo es con estas bandas que tocan solamente por llenar escenarios o con bandas que tienen un discurso nada comprometido con ninguna causa, desde mi perspectiva, obviamente, yo hablo desde lo que pienso, es eso, o sea, siento que desde que yo estoy en la escena, que tiene como 10 años, no vi ninguna evolución en bandas de güeyes principalmente, porque de mujeres pues ya vimos que no hay, casi, ¿no? Sí, sí. Eh, que no hay un discurso. O Así sea, es. está ahí la canción y qué chido. O sea, hay unas canciones muy padres musicalmente hablando y unas letras muy lindas, muy poéticas, pero ¿qué? O Claro. sea, obviamente yo lo digo desde el punk, ¿no? O sea, desde lo contestatario, desde la protesta, desde la entraña, no sé. Sí, Eh, sí. ese siempre ha sido mi crítica con esta escena, y yo creo que con muchas, o sea, no nada más porque Morelos sea chiquito es la única escena que existe. Yo creo que en otros estados, obviamente por más grandes que son, pues no lo vemos, no vivimos ahí, pero seguramente también tienen sus carencias y sus virtudes, ¿no? Como también lo tienen los de Morelos. Pero eso sí podría ser como mi crítica eterna güey, solo te subes al escenario para que te vean, te vistes bonito Y te y, aplaudan. y te aplaudan y cantes chido. Y está chido, porque la neta es que también esa es una función de la música, disfrutarla y que esté chida y que esté ejecutada de manera que te guste y está padre, ¿no? Yo tal vez me voy más como a lo otro, ¿no? Como al otro lado de la música como una forma de expresión, de protesta de todas estas sí, como lo que es la música como una manera de expresión, como a mí me funcionó personalmente, ¿no? Quizás tal vez quisiera ver eso, pero bueno, yo soy yo y ni modo que vaya ahí con las bandas de Morelos a decirles, oye, ¿me puedes tocar un poco de punk porque a mí me gusta? Pues no, no. O sea, Además, además, yo creo que eso era lo interesante de Fake Femina, que yo no considero que hubiera otro grupo que tuviera este discurso. Eso era lo más atractivo de Fake Femina, porque al fin y al cabo, como bien dices, hay un montón de bandas, pero pocas que se comprometen, ¿no? Con alguna causa. Eso en algún momento dado lo platiqué con un estudioso también del movimiento de la música en la Ciudad de México, que se llama Alonso Arreola, y decía, es que deben de construir una identidad.
y básicamente en Cuernavaca o en Morelos no había. Yo por eso creo que lo más interesante de Fake Femina, aparte de que se subían 4 chicas o cuando fueron cinco, pues creaba la sensación de que sí había algo más, que no era solamente la música, ¿no? Jessica. Sí, creo que eso se veía mucho en el público, que te digo, había de dos. El público que de plano decía esto es un asco, el público que decía qué chido, yo quisiera hacerlo, o qué chido que se atrevieron. Entonces, a mí siempre, como les digo, me ha gustado mucho o me gustaba mucho como estos dos públicos, ¿no? Tanto el que te aventaba casi casi los plátanos y los jitomates podridos, como el que te decía qué chido, sigue así, ¿no? O sea, porque a mí siempre me ha gustado esta interacción con la gente, ¿no? Que al fin de cuentas no siempre le vas a gustar a la gente, pero la mayoría del público sí nos decía así como de no manches, o sea, es que su música está chida porque justo refleja como esta diversión en la música, Sí, que también te puedes como divertir, pero también el discurso que estás diciendo, pues sí me llega, ¿no? O sea, sí es como, obviamente tal vez cuando había mal sonido, que es muy típico en algunas tocadas de Morelos, sí, sí. no siquiera las letras se escuchaban, ¿no? No, O sea, claro. yo siempre me quejaba de eso, con los lugares, y ya después empezamos obviamente a pedir más un PA un poquito más de calidad, pero nunca escuchas realmente qué te están diciendo los Claro, sí, vocalistas. sí, sí. Sí escuchas la batería, qué chido, la guitarra más, ¿no? Porque digo, y el bajo, pues chido, ¿no? Pero la voz y el bajo casi nunca se escucha. Entonces, cuando escuchas la letra dices, no, pues bueno, sí traen como hay un discursillo, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces sí nos llegaron a decir, incluso cuando una vez fuimos a Toluca y el lugar estaba llenísimo, eh, nos contrataron para un cumpleaños, y Órale, de una fan nos contrató para un cumpleaños órale, qué a toda madre. en Toluca y pues fuimos, ¿no? Y justo el bar era como una cabañita súper chiquita, pues estaba muy padre. Y ese día los del bar recibieron a unos chavos de artes, que era su brinco, y se llenó el bar, así casi casi ni podías pasar. Pero lo chido era que la gente nos conocía y yo ni siquiera sabía por qué. O sea, eran de Claro. Toluca y justo en ese momento nosotras tocamos, creo que, no al último, creo que fuimos las penúltimas, eh, pero la gente decía, dejen pasar a las de Fake Femina, así como de, güey, Ujú. ni siquiera sé por qué nos conoces, o sea, no, o sea, Toluca, pues digo, nunca habíamos tenido interacción. Y entonces ese día había unas chavas que se llaman las Feminais, Órale, que nos dijeron que justo ellas se hicieron porque nos vieron a nosotras y dijeron, ah, pues nosotras queremos armar nuestra banda. Y ese día los instrumentos, la gente estaba tan loca con la de Idiota que tocamos, que se empezó a volver loca que tuvimos que parar la música porque estaban tirando los instrumentos, se estaba descomponiendo la pedalera de Magda y dijimos no. Y las chicas estas de Feminized, que son 4 chicas y llevábamos un staff nosotras, pues nos tuvieron que hacer barrera, pero órale. justo era como esta energía que sentías de mucha gente que decía, no manches, es que quiero que toquen algo así, porque lo único que quiero cuando salgo de fiesta o lo único que quiero cuando voy a escuchar a una banda es divertirme y sentir que estamos escuchando algo chido, ¿no? O Sí, sea, sí, y creo que la mayoría de nuestro público sí lo pasaba bien, o sea, no es por nada, pero sí se sí, divertían, o sí, sí. sea, porque también yo me divertía, o sea, en realidad no era que yo iba solo a tocar y las demás también, porque la verdad es que nos divertíamos mucho y lo Claro, hacíamos como algo muy natural, como todas teníamos mucha confianza, disfrutábamos mucho el escenario y nos disfrutábamos a nosotras pues juntas, ¿no? Entonces, pues está chido, o sea, eso realmente era lo que más me gustaba de Fake Femina, que realmente sí reflejaba como este compañerismo sí. entre las integrantes y la gente, pues, yo creo que lo percibía. Sí, como por ese lado yo creo que los públicos te piden lo
o más bien exigen lo que les das. Claro. No sé, pues eso. Y, por ejemplo, en algún momento ustedes dentro de la escena de Morelos o dentro de alguna otra escena a nivel nacional, recibieron, en algún momento sintieron que generaba, que de alguna manera generaban envidia a ustedes como banda por ser mujeres, por tocar bien, por tener un público, por tener seguidores, fans. ¿Recibieron en algún momento por parte de integrantes de algunas otras bandas como mal pedo? Yo creo que en muchas ocasiones desde que empezamos pasó de que les enojaba mucho como que unas chavitas que no sabían tocar lo hicieran. Como esta onda del gran músico que tiene que ser virtuoso, casi casi que sus papás sean músicos de orquestas y todo eso, Sí. que vieran a 4 o 5 mujeres chavitas empezando una banda y que les gustó tanto al público, sí les enojaba. O sea, incluso llegó a pasar, no voy a decir nombres, Claro. en Nombres, un... aquí No, queremos nombres. ¿Cómo no? No te no, preocupes. en un toquín nos dejaron tocar las primeras, o sea, como abrir, algo con lo que dijimos, pues, ¿por qué si nosotras no llevamos un año, ya llevamos 5 años? Claro. Y había bandas como de un año o menos que fueron después de nosotras. El audio estaba pésimo, no llevábamos nuestro ingeniero de audio, pero no lo dejaron tocar la consola. Este, yo no me escuché como por 3 rolas y seguimos tocando porque pues bueno. Y entonces le dijimos a los organizadores así como de, oye, ¿qué onda? O sea, ni nos ayudas, nos dejaste primeras, no Sí. solucionaste nunca el audio. Y ya nos bajamos y la segunda banda, cuando empieza, antes de empezar a tocar, les llevan amplis, les ponen nuevos cables, nuevos micrófonos. Y fue así como de, güey, neta, o sea, Wow. te los pedimos desde antes de que accediéramos a tocar aquí, ¿no? Entonces, nos pasaba mucho, o sea, sí había como estas diferencias en las tocadas en las que nos invitaban de como jerarquías, Sí, de ustedes son unas chavitas que no saben tocar, sí, sí. tocan punk y los demás ya llevan 10 años en la escena o ya llevan no sé cuántos años y son virtuosísimos en los instrumentos y pues no, o sea, sí nos pasó muchas veces aquí, más en Morelos. O sea, porque cuando llegamos a tocar en Claro. otros lados fue por lados pagados, institucionales principalmente, y como de conocidos que pues la neta es que sí nos trataban bien, ¿no? Pero aquí en Morelos realmente, o sea, no es que me haya llevado una mala experiencia, pero sí había muchos güeyes así súper malacopas que cuando nos veían se súper enojaban. Sí, Y sí. más que ayudarte, te querían cobrar las cosas, ¿no? Si te ayudaban, porque nos pasó mucho que nos querían ayudar como en el sonido o casi casi enredar tu cable, que pues, obviamente sabíamos hacerlo, pero es Claro. como de, a ver, yo te ayudo a enredar tu cable, pequeña niña, ¿no? Y es como de, güey, como ese tipo de machismos pequeños, sí lo sufrimos muchísimo, más aquí en Morelos, pues porque obviamente pasamos mucho tiempo Claro. tocando aquí, ¿no? Pero sí es muy difícil que les creas a muchos integrantes hombres que les ayudan a las nuevas bandas de mujeres, la verdad. Claro. No se les quita el chip todavía de esta onda de compartir. Si de por sí con sus congéneres hombres Claro. son así, Sí, sí. que se envidian o que se pelean o que no sé qué tanto, pues más con unas chavas que quieren empezar a tocar y que creen que les van a enseñar todo en la vida, ¿no? Sí, sí nos pasó muchísimo. Y no voy a decir nombres porque pues, no, mi intención no es quemar, pero sí ¿Cómo es... no? ¿Cómo No, no? no, 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 no. Aquí tiramos mezcla, como chingada madre, no. Pero la intención más bien es visibilizar esto Claro. y obviamente yo cuando era más joven no me daba cuenta como ahora, ¿no? Ahorita ya lo veo así como de no manches, es que esto que me hicieron sí fue violento, o sea, sí había como varias
como del típico que te quería ligar, nada más porque te dobló el cable sin albur, o sea, o que ya te ayudó un día en un evento a sonorizarte, al otro día ya te estaba escribiendo y nos pasó a todas así como de, ¿qué onda? Vamos por una chela. Y si le decías que no, era casi de, güey, yo te ayudé, no manches, tienes que pagar. Sí. Nos pasaba muchísimo. O sea, de verdad, no, y eso lo hablo en mi tesis. Ay, sí. No digo nombres tampoco, pero sí visibilizo esta violencia que no se ve, porque casi siempre lo que hacíamos nosotras era como de, güey, ya no te metas con ellos, así como de, güey, dales por tu lado, aguántate, porque no queremos pedos, ¿no? No es nuestra intención estarnos peleando con estos güeyes, pero sí, sí nos pasó muchísimo. O sea, sí había casos así como de casi por invitarte a mi toquín o a mi bar, ya te tienes que acostar conmigo, cosas así. Sí. Y eso es lo peligroso de no reconocer la violencia y la invisibilización de las mujeres en la música, que no se ven estos detalles, o sea, que cuando los escuchas de afuera dices, ay, no manches, no es cierto. Pero ya que lo vives o que te lo platica, no sé, yo se lo he platicado a mis amigos, hombres cercanos, y dicen, güey, no manches, ¿cómo crees, no? O sea, y es como de, sí, güey. O sea, neta, a veces no se dan cuenta, ¿no? Y muchas veces como mujeres también interiorizamos esta violencia porque decimos, no pasa nada, tenemos que ser fuertes, ¿no? Porque qué tal si nos dicen que somos débiles y cosas así, ¿no? Más o menos como masculinizarnos para poder acceder a estos escenarios, ¿no? Que también es bien peligroso porque sigues como dentro de esta violencia simbólica que no te deja ser mujer o en un mundo de música dominado por hombres, ¿no? Entonces, creo que es bien importante sí hablar de esa violencia en la música, porque no se ve, o sea, las mujeres no te lo van a decir, no va a llegar una morra a decirte, güey, es que tu amigo me violentó, ahorita está pasando, y creo que lo vimos en redes, que se exhibieron a varios chavos que ya tenía como ahí un historial, y cuando lo ves dices, no manches, es que a mí también, ¿no? Sí. Entonces, obviamente yo no voy a llegar y te voy a decir, oye, Marcelo, no manches, es que tu amigo me superacosó, porque pues no, porque a veces hasta te da miedo acusarlos a ellos, ¿no? Sí, y entonces, creo que el papel como música que tuve yo y creo que tienen, bueno, hablo desde mi experiencia, es ese, ¿no? Como visibilizar un poco lo que a mí me pasó y que también es un sentir compartido, no nada más hablo desde mi experiencia personal. O sea, en el transcurso de esta investigación que he hecho, he investigado a varias personas, mujeres, entre ellas a las ultrasónicas y a las de Mar de Lluvias y a las de otras bandas, y pues es como un común denominador. Esta violencia de, si te doy algo como músico, hombre, te ayudo, quiero algo a cambio, ¿no? Eso es súper común. Entonces, pues bueno, creo que eso es, más bien, no creo, eso es lo que me interesa también de la música. Y creo que se refleja mucho o un poco en la marrana, que ya es un discurso un poquito más agresivo, un poquito más como punk. Queríamos hacer más, más simples, por así decirlo, pero también como más directas, ¿no? O sea, ya no tanto con tantas metáforas o arreglos, ni tantos arreglos ni en la música ni en la voz, ya es como es punk y esto es lo que queremos hacer. Y creo que se nota muy bien en La Marrana, porque pues ahí decimos así como de me meto por el ano. Eso está chido. ¿Qué les parece si escuchamos precisamente este tema de La Marrana, que a mí en lo particular, la neta me gustó, precisamente por eso, porque inicia con me meto por el ano, puta. Eso está chingón. Qué buena frase. Qué buena frase para iniciar una rolita. Entonces, pues preséntala tú, Jessica. ¿Qué te parece? Bueno, esta es La Marrana más grande del mundo. Cantada e interpretada por la marrana más grande del mundo. Y pues bueno, aquí disfrútenla. En el acorazado.
Chingón, ¿eh? Vientos, ahí está. Este proyecto conformado por Yoali, por Jessica. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Vientos, vientos, vientos. Aquí está este proyecto integrado por Yoali, por Jesse Drums y Jessica Gallegos, mejor conocido como La Marrana. Y este tema que próximamente saldrá, ¿ya está en plataformas o todavía no? No, hicimos esta maqueta que es muy casera, es Suena como, bastante bien, ¿eh? no sabe, Suena bastante bien. la hizo toda Jessie, en realidad, y el video es una recopilación de varios videos, obviamente, es como el making of que queríamos como sacar, y lo hicimos. Eh, no sabemos si va a salir en una plataforma en realidad, no es lo que nos interesa por ahora. Quizá después podamos integrarlos a estas plataformas virtuales como Spotify, YouTube o cosas así, pero nos estamos enfocando más bien en sacar un poquito más de material para como si las subimos, subirlas como de golpe y y ya, pero no vamos a sacar ahorita otra versión, esa es ahorita la versión oficial, por así decirlo. El video no es el oficial, pero pues está ahí el, 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 el mérito de hacerlo súper casero, que también fue súper a propósito. Queríamos hacer como un poquito como garage, que sonara la grabación con un poquito como con ruido, no tan limpia, y creo que lo logramos un poquito. Pues suena bastante bien y sobre todo la letra es toda una declaración de principios. Destruiré a tus bandas culeras. Empieza por las de nosotros. Pinches bandas culeras en las que tocamos, pinches bandas piteras, corcholateras, bicicleteras. Que nadie ¿No? nos ve, hermano. Nadie nos ve, hermano. Nadie. Nadie. Chingados, nadie nos escucha en Spotify. Ni un pinche Nadie. escucha, nadie, cabrón. Cuatro. Así es que puedes comenzar con las bandas de nosotros a destruirlas. Ok. ¿Qué te refieres con esas bandas? No digas nombres, nada más dinos por qué En vas a realidad destruir esas pinches bandas culeras. ¿Por qué hay un es chingo de una, bandas culeras? es una referencia abierta. O sea, creo que quien se lo adjunte y se lo meta al saco, como diría popularmente, Sí. que lo haga, ¿no? Les decía hace rato, es como este discurso en contra de muchas bandas que no tienen una postura, ¿no? Exacto. Eso, más bien es como un resumen, esa estrofa, porque pues en realidad en específico pues no tengo una banda que me guste ni que me disguste, ¿no? O sea, entonces más bien es algo abierto. ¿Ninguna banda de aquí de la escena de Morelos te gusta? ¿Alguna que te llame la atención? Que tú digas, mira, esta me late, Pues trae buen pedo. me gusta All Wave, es como más mi sonido, es un poquito más, tirándole el punk, el happy punk, como un poquito Sí. más, pues sí, más ruidoso. Eh, no sé, en realidad, no sé, no es, o sea, no sé, creo que tiene que ver mucho con mis gustos musicales, no con si son malas o buenas las bandas. Claro. Hay muchas bandas buenas en Morelos, muchas que se han vuelto comerciales y está chido, pero que me guste así una en específico, en realidad, pues no, o sea, sí, bueno, sí, me encanta Mandorla, ¿no? La música que también están tocando no es común, o sea, es como Claro. una orquestita, no digo orquestita por peyorativo, sino digo orquestita porque son pocas para lo que se necesita en una orquesta. Ellas, por ejemplo, me parece una propuesta muy padre. Obviamente me gustan todos los proyectos de Jessie, porque soy su fan, la baterista. Claro. Y Guamazo. pues también, sí, o sea, donde esté Jessie, a mí me gusta mucho porque Jessie es una baterista muy buena. Igual Joali es una bajista muy chida y en este proyecto quiere tocar la guitarra. Bueno, en el video tocó las dos cosas, pero en este proyecto en realidad está más enfocada en la guitarra como un experimento personal que se propuso. Entonces, Órale.
pues está chido. O sea, en realidad, no, te digo, hay muchas bandas buenas, pero de mi gusto, muy pocas. Y te digo, tiene que ver con mis gustos musicales, yo creo. Oye, Jessica, pero está muy chingona la rola, ¿eh? O sea, realmente muy, muy, muy chingona y la letra es maravillosa, esa de mentar madres, de decir por el ano, pinche ciudad de mierda. Me encanta ese pinche léxico, yo así es como me gusta escucharme. Creo que es una buena heredera al trono de lo que fue Fake Femina. Entonces es una buena continuación, Jessica. Está chingón. Sí, sí, creo que, pues es que Fake Femina éramos todas, ¿no? Y todas teníamos, como ideas propias, pero a mí siempre me gustó más el punk que algo más suave, ¿no? Entonces creo que esta banda es algo más como presente, si así lo digo, es como algo como lo que refleja un poquito más mis gustos en cuanto a la lírica y en cuanto a lo musical. Sí es como una, no sé si lo llamaría continuación de Fake Femina, pero sí es como continuación de mi vida, sí, Claro. en ese sentido, y creo que estamos conformes hasta ahora como, pues nada más llevamos una canción publicada, pero te digo que siempre hemos pensado a La Marrana como un proyecto distinto, Sí. no queremos llenarnos como de likes ni de público, y entonces creo que está está cómodo para las tres. Por ejemplo, Fake Femin era, bueno, yo lo percibo de esa manera. Incluso en la vestimenta, ¿no? Es Sí, decir, la presencia escénica que tenían, los atuendos con los que se subían a tocar, ¿no? Ligueros, estas chaquetas con capucha, ¿no? Tú salías con una blusa transparente, unos parches en los pechos y demás. Se me hacía algo incluso erótico, erótico. Y eso también visualmente, indudablemente, genera un impacto muy cabrón para la gente, ¿no? Y en este caso, La Marrana yo lo escucho más crudo, ¿no? Más denso, más directo, sí, sí, ¿no? sí. Más pues más punk, lo que te decía hace un rato, o sea, lo escucho mucho más punk, más pesado, más denso. Digo, a mí en lo particular, yo siempre me he inclinado más por las corrientes más agresivas de la música, ¿no? Como lo es el metal y todas sus variantes, la música industrial, el punk, ¿no? Y esto indudablemente es algo chingón, o sea, y chingón, como decía Marcelo, por la letra, porque estás diciendo algo y también yo soy canelo como para escuchar ese discurso directo, Claro, sin sí. tapujos, decir ano, a mucha gente le genera pedo. Una, decirlo, ¿no? Otra, escucharlo, ¿no? Y a mí se me hizo poca madre eso de que arrancando la canción me meto por el ano, puta, eso está poca madre. Está poca Está bien madre. chingón. Sí, pues justo creo que este sería como un discurso que sí podría ser una continuidad con lo de Fake Femina, porque es justo un poquito lo mismo que con putas, como estas palabras Sí, incómodas que no quieren escuchar, pero que existen y que están claro. ahí, ¿no? Y esto de me meto por el ano, yo sí lo quise hacer como un poquito agresivo porque a la gente le causa morbo, le causa asco, le causa un tipo de como de repelencia el solo hecho de saber que una no caga o que a una no le puedes meter Sí, cosas o cosas así, ¿no? Como estas cosas tabús. Entonces, igual lo mismo con nuestros cuerpos, ¿no? Que salíamos con Fake Femina con vestidas de monjas, ah, sí, ya. entonces era muy simbólico porque teníamos como esta figura de la monja que tiene estas connotaciones de que no puede pecar, que no Sí, puede Claro, expresarse sexualmente, y todas estas cosas de religiosidad que están impuestas en la figura de la monja, las quisimos obviamente llevar a otro extremo un poquito más sí, como dices tú, un poquito erótico, pero más allá de lo erótico queríamos tener como este discurso como de rebeldía, de decir, vamos a transgredir estos símbolos
sí religiosos, pero también culturales, porque Claro, la monja pues es como algo que todos conocemos y que no somos las primeras, obviamente, que hemos hecho como representación de la monja, ¿no? Obviamente, yo siempre lo he dicho que nosotras lo que hacemos es muchas representaciones de algo que ya estaba, ¿no? Pero el chiste de esto era como jugar con el control de nuestros cuerpos, de decir, estoy aquí plantada en un escenario y yo tengo control sobre mi cuerpo. claro. Y mucha gente nos decía, es que ¿por qué salen así? Casi casi el discurso es súper patético de si no quieres que te violen, no salgas así, ¿no? Y mucha Sí. gente nos lo decía, ¿no? Y es otra de las cosas peligrosas de las que yo siempre he dicho, de este machismo que no vemos o que vemos y nos hacemos tontos, de decirle a una mujer que por vestirse de tal la pueden violar o la pueden Ah, violentar, cuando pues eso no justifica nada, ¿no? Entonces, creo esto lo hacíamos a manera de provocación, obviamente. Primero salíamos como monjas no tan producidas, ya después pues, nos producimos un poco, nos mandamos a hacer unos trajes con una amiga sí, de cuero falso, que era como estas como túnicas cortas con la capucha largota Ujú. y con diseños varios, todas tenemos un diseño diferente. El mío era transparente de medio, porque casi yo siempre salía con cruces y así, ¿no? sí. Y quisimos como darle más imaginación a ese tipo de cosas y obviamente se prestaba para muchas interpretaciones. Muchas mujeres y hombres y todo tipo de público nos decían entre que te estás exhibiendo y casi casi te estás poniendo de pechito, entre que qué chido que lo hagas porque está chido que normalicen el cuerpo de una mujer expuesto sin Claro. querer tocarlo, sin querer violentarlo, ¿no? Entonces, teníamos como este discurso, obviamente, lo llevábamos a esos planos porque queríamos decir algo, no nada más con nuestras canciones, sino también con nuestra imagen, que es otra cosa de las que yo también siempre he criticado a muchos músicos, que pues nada más andan con una playerita y Exacto, sí, sí, Así sí. digo, es lo que nos... no pasa nada, o sea, en realidad No, no, sí pasa, no, ¿cómo no? o sea, lo que voy es que yo siempre como que digo, bueno, se podría hacer más, ¿no? Pero a veces no se puede. Pero a lo que voy es como esta onda de una imagen de rockerito mamalón, que vas y te tocas la guitarra súper chido, pero pues que, o sea, es lo mismo, o sea, eso es a mi perspectiva súper aburrido y a mí siempre me ha aburrido ver en la escena a estos güeyes aburridos y que cantan súper chido y tocan súper chido y que pues bueno, tal vez su estilo es así, ¿no? Tener como una imagen más como ligera, como más simple, ¿no? No te tienes que desnudar para ser visto, eso sí, pero pues nosotras sí queríamos como darle una vuelta Claro. también como al machismo y al sexismo en la música, ¿no? Porque pues qué chido que Mick Jagger se quite la blusa, pero pues si tú te la quitas, pues eres una puta o te estás exhibiendo casi casi para que te toquen, ¿no? Cosas así. Ese tipo de cosas realmente son sexistas y es otra de las cosas que no vemos o que hacemos, bueno, yo sí las veo, pero son cosas que la gente invisibiliza porque lo dicen, ah, es normal, es normal que los rockeros lo hagan porque es justo esta imagen del hombre en el escenario que sale sin playera, Robert Plant, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, ¿no? Todos estos rockeros como más de la época sesentera con el rock psicodélico y todo esto que empieza como a vestirse un poquito más andróginos con su cabellera y todo esto, a ellos se les aplaude y está bien Sí, chido porque fue como algo revolucionario, ¿no? Porque pasaban del rock and roll un poquito más serio o menos como rebelde en el aspecto, me refiero. sí, Pero las mujeres cuando intentaron hacerlo es como de, güey, o sea, tú no te desnudes, o sea, ¿quién te dijo que tú podías desnudarte, no? Incluso en la banda era la única mujer que salió claro.
fue la encuerada de Avándaro, ¿no? Sí, Y sí. ese es otra cosa, o sea, a pesar de que en Avándaro hubo varias mujeres músicas que tocaron, que son pocas, porque son muy pocas a comparación de todos los güeyes que tocaron, lo único que sale de mujeres es la encuerada y es como de, güey, está aquí la imagen de esta morra que está encuerada y es lo único que tengo para vender, porque para ellos vende eso, Claro. pero es un discurso súper equivocado, ¿no? Por eso teníamos esta manera de expresarnos. Y pues nos funcionó mucho, creo que logramos nuestro cometido y lo seguimos logrando, al menos yo personalmente no me siento nada enojada ni disgustada con lo que hice con Fake Femina. Creo que fue suficiente lo que hicimos en el tiempo que estuvimos. Y pues eso, o sea, me dio como la experiencia también para escribir lo que estoy escribiendo y para dejar como también, aunque sea un poquito de lo que aprendí a las demás personas o a los que me pregunten, ¿no? O sea, sí, sí está padre comentarlo porque pues son experiencias que tal vez dices, no, pues yo no sabía, ¿no? Y está chido que lo digas porque, pues no, si no hubiéramos platicado en esta entrevista o en esta plática, pues ni se hubieran enterado, ¿no? Pero Oye, pues Jessica, pero efectivamente decías, no pasa nada, ¿no? Con las bandas, pues sí, efectivamente tocan muy chingón, pero no pasa nada. No dejan de tocar aquí en Cuernavaca, de que tengan el mismo público. Entonces sí, el no pasa nada me encantó. No, realmente no pasa nada en la vida de estas bandas que a lo mejor tocan muy chingón, pero pues en la cuestión escénica, en la cuestión de vestuario, no se rigen, lo denotan, igual además se nota que además no están convencidos de eso. Entonces, pues sí, realmente me encantó esa frase, no pasa nada, sí, no pasa nada. Pues sí, o sea, es que sí, entiendo o sea, lo que dices, ¿no? Es muy desafortunado. Y digo, yo ahorita con esta charla que estamos teniendo, eh, hay cosas que nosotros como músicos y no vemos también, ¿no? Como esta cuestión del acoso, que son muchas veces víctimas las mujeres músicos, ¿no? Que es de nuestra escena. Digo, la verdad, yo nunca he acosado a alguien, a una mujer que toque, ¿no? Pero de eso no quiere decir que no haya quien lo haga, ¿no? Y sobre todo el hecho de que se les recrimine muchas veces, por ejemplo, la forma de vestir, ¿no? Y como decías, a los hombres generalmente se les aplaude, ¿no? Yo recuerdo, una vez leí una entrevista, o vi una entrevista de un fotógrafo, ¿no? Que decía, eh, que él tomó las primeras fotos de Poison, de esta banda de glam, ¿no? Que tú ves la portada de su primer disco y son unas chavas. O sea, yo me Sí, acuerdo cuando vi la primera vez a Poison, dije, órale, estas chavas, ¿qué onda? No, y son hombres, ¿no? Con sí, todos estos cabellos maquillados, aretes y todo este rollo, ¿no? Y este cuate decía que no había nada más masculino que vestirse de esa forma, ¿no? Que se necesitaba mucho valor para hacerlo, ¿no? Entonces, aplaudiendo como esta, estos atuendos y sobre todo esta imagen andrógina, ¿no? Que mencionabas. Y a las mujeres generalmente como que se les critica. sí, ¿no? Y no, o sea, o sea, por ejemplo, cuando salieron las Runaways, que son la ex banda de Joan Jett y así, que sí, empezaron como con este rock un tanto pesado, un tanto rock and roll, una mezcla sí, pues de rock, que salían con ligueros, minifaldas, Joan Jett siempre usaba pantalones súper apretados de cuero, como los rockeros, ¿no? De la sí, época, chalequitos de cuero, sin nada abajo a veces, o una blusa sin brasier y pegadita, ¿no? Fueron súper criticadas en el momento porque decían, estas chavas de dónde salieron, no son nada decentes, mis valores tradicionales se fueron por el caño. Entonces, cuando vemos estas diferencias en la música, que es el campo del que estamos hablando, pues es que sí hay un problema, ¿no? O sea, sí hay un problema de género bien grande porque
tal vez muchos hombres no se dan cuenta de eso porque nunca lo han sufrido. O sea, ustedes no van a sufrir de que de repente no los dejen tocar por su género, ¿me entienden? O no los dejen de molestar o acosar porque son hombres o porque son, Claro. no sé, ¿no? Entonces, creo que este discurso los hombres lo toman como de victimización, de, ah, ya pinche vieja o pinche morra, ya deja de quejarte, chingale, ¿no? Sí. Y eso nos decían mucho a nosotras también, así como de, güey, pues ya, o sea, toca y no te quejes y si te discriminan por mujer, no es cierto, eso no es cierto, cosas así, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y también es una de las hipótesis que tengo en mi investigación, como este doble trabajo que las mujeres hacemos de, primero, poder ingresar al mundo de la música, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí en mi casa nunca me dijeron que podía hacer música, ¿no? O sea, Sí, para sí, mí no es que en mi casa me hayan dicho, ay, pues nada más vas a ser sirvienta de tu marido o vas a ser madre, ¿no? No me inculcaron nada más eso. Pero a muchas mujeres el lugar de donde tenían que estar era la casa, en el ambiente doméstico, atendiendo a su marido o a sus hijos o a sus padres, y ese era el lugar de las mujeres. Entonces, cuando empiezan estas mujeres desde no nada más en los 70, sino en México, sino en otra, también en otros países de Occidente, eso también es claro, sí, a rebelarse, pues obviamente todos dijeron, estas mujeres son unas satánicas, diabólicas, faltas de moral que quieren prostituirse y cómo es posible, ¿no? sí, Entonces, tenemos esa doble carga además de querer ingresar a estos espacios después de que nos dicen que no pertenecemos ahí, saber tocar y tener tiempo de tocar, porque siento que a veces los hombres son como más de, lo voy a hacer porque a mí sí, yo sí vi referentes masculinos que claro, podían hacerlo. claro, sí, 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 Y eso es cierto, o sea, yo pues hasta que entendí de música un poquito más consciente, supe que había referentes femeninos que podía yo imitar, pero claro, fuera así de eso, siempre vi a muchos güeyes en el escenario cantando y decía, pues yo cuándo, o sea, yo nunca, porque pues yo no me veo, ¿no? Entonces es como esta claro, representación. Igual yo creo que las mujeres negras, pues cuando nunca se veían, pues dónde iban a parar. O sea, o las mujeres indígenas, o sea, o no le acabamos de contar, ¿no? Son muchas claro. exclusiones y discriminaciones de muchos tipos. Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que esto da para muchísimo más, ¿no? Pero simplemente es decir que no es una exageración que digamos que hay sexismo y que existe machismo en el rock, porque lo Claro. hay. No nada más es el reggaetón, o sea, es lo visible que dicen, no, es que pinches canciones misóginas. No,